Fondo Monetario y precios. El Estado Nacional da la batalla. ¿Quieren saber de qué lado del conjunto de intereses está cada quien en la Argentina? Miren a quienes apuran por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Miren si apuran al gobierno o, en cambio, apuran al fondo. A quien tendrían que estar apurando es al Fondo Monetario Internacional para que baje los sobrecargos, que acepte el programa nuestro que ya hemos presentado. Esto dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el coloquio sobre deuda externa realizado en el Centro Cultural Kirchner el 24 de octubre. Guzmán afirmó que el acuerdo con el fondo se firmará solo si resulta conveniente para la Argentina. Para no dejar dudas, manifestó: si queremos un acuerdo, se tiene que apurar el fondo. Siempre se puede decir que no, dijo el ministro de Economía. Lo peor de todo es un mal acuerdo, sostuvo Guzmán, preguntando: ¿qué es un mal acuerdo? Su respuesta fue que un mal acuerdo es aquel que no se define sobre la base de una alianza con el pueblo, sino el que va por el camino de quienes tienen intereses distintos a los intereses del pueblo argentino, por el camino de quienes empujan a firmar un acuerdo opuesto. A eso hay que decir que no, definió el ministro de Economía. Después de ese coloquio, Guzmán ha reiterado que el único compromiso que tiene el gobierno argentino es con el pueblo, y en esa línea reafirmó la política de precios puesta en marcha por el gobierno nacional a través del secretario de Comercio. Esa política responde a la concentración y cartelización que tiene la economía argentina. La concentración se produce mediante el control del mercado por una o por muy pocas empresas. La cartelización a través de acuerdos de precios a cobrar y cantidades a vender entre las empresas que manejan la mayor porción de un mercado. Cuanto más crece la concentración y la cartelización, más control van tomando sobre la vida del conjunto social, porque esa corriente de concentrar y cartelizar incluye a los medios de comunicación. Hay un solo sujeto institucional que puede remediar los males que causan la concentración de la economía y la comunicación. Ese sujeto institucional es el Estado, que está enfrentando a quienes presionan por un acuerdo ruinoso para la Argentina con el fondo y a los grupos empresariales que promueven la inflación. El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, de la Central de Trabajadores de la Argentina, Cifra CTA, dio a conocer el estudio de la situación económica dedicado en el mes de octubre corriente a la inflación actual. Un aspecto relevante que se desprende de las evidencias es que los elevados niveles de inflación de los primeros 9 meses de 2021, 47,2% según el índice de precio al consumidor, fueron contemporáneos a dos procesos contrapuestos: el bajo incremento del tipo de cambio y de las tarifas de los servicios públicos, y una base monetaria que en términos reales es inferior incluso a la de 2019. Esto desmiente una vez más las mentiras del macrismo y de la derecha y de la concentración económica y de los que han vaciado el Estado y la Argentina, que dicen que todo sube porque el Estado, el gobierno, imprime billetes todo el tiempo. Mentira. Es decir, esta circulación, esta base monetaria que es menor en términos reales que la que dejó Macri, ¿sí?, no tiene la platita que la mayoría de la población necesita para sobrevivir, ni es la causa de la inflación. Hay otras causas.
Una es la inflación mundial, que tuvo un capítulo especial en el elevado crecimiento de los precios internacionales de la energía, los alimentos y los minerales, que treparon en dólares 82%, 29% y 35% respectivamente entre los primeros 8 meses de 2021 respecto a igual periodo del año anterior. Es tan claro que la economía argentina no está aislada de estas circunstancias internacionales, como que la inflación doméstica tampoco responde plenamente a ellas. Otra de las distorsiones que se registran es que los precios relativos, es decir, las capacidades diferenciales de formación de precios que tienen los actores económicos en el marco de las pugnas por la distribución del ingreso y las presiones que ejercen los precios mundiales. Esto se pone de manifiesto al advertir que los precios mayoristas de rubros con elevada concentración económica se incrementaron por encima de los precios minoristas totales y de sus derivados durante los primeros 9 meses de 2021. Es el caso de los aceites, 111,3%, sustancias plásticas y elastómeros, 92,6%, cereales y oleaginosas, 90,7%, productos siderúrgicos, 70,9%, y minerales no ferrosos, 54,9%. Como consecuencia de esas distorsiones, los oligopolios que lideran esas actividades registraron una recomposición significativa de sus niveles de rentabilidad. Ternium Argentina declaró utilidades netas por el 40,1% de las ventas en el primer trimestre de 2021, cuando en el mismo periodo del año anterior había registrado pérdidas contables del 1,5%. Es decir, en el 2020, en el primer semestre, perdió 1,5% sobre la facturación, y en el primer semestre de este año ganó 40% Ternium. Aluar pasó de perder 6,7% de su facturación a ganar el 8,8% de utilidades sobre venta en los dos primeros semestres de 2020 y 2021 respectivamente. Molinos Río de la Plata ganó 2,9% en el primer semestre de 2020 y 3,6% sobre ventas en el mismo periodo del año corriente. Cifra sostiene en su informe que no se trata de casos aislados, ya que el excedente de explotación del conjunto del sector privado aumentó del 48,2% al 53,1% entre el primer semestre de 2020 y 2021. A esas condiciones con las que se enfrenta el gobierno y el pueblo argentino, hay que integrar las devaluaciones que se sucedieron en los 2 últimos años del gobierno de Juntos por el Cambio. Nombre de fantasía de Macri y compañía, sociedad no anónima. Las devaluaciones de Macri subieron el piso de la inflación doméstica. Si bien en el marco de la pandemia sanitaria se asistió a una desaceleración en el aumento de los precios, los mismos se aceleraron entre octubre de 2020 y marzo de 2021. Posteriormente hubo una nueva desaceleración que se interrumpió en septiembre. Ahora, donde se registró un incremento mensual del 3,5% y 52,5% interanual. En el acumulado de los primeros 9 meses del año, el índice de precio al consumidor creció 47,2% respecto a igual periodo 2020. Los rubros que más subieron fueron prenda de vestir y calzado, 66%, transporte, 54%, recreación y cultura, 49,9%, 50%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, 49,5%. La concentración y cartelización que está haciendo sufrir, que nos está haciendo sufrir, ¿sí?, lo llevaron al gobierno a fortalecer la política de control de precios. Si hay gobierno que inició querella penal contra, este es el rótulo, esta es la carátula, mejor dicho, de la querella. Si hay gobierno que inició querella penal contra Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública por la deuda con el Fondo Monetario, si hay gobierno que se meta con los precios para defender el consumo y la vida de los argentinos, quiere decir que hay Estado. Se trata de impedir que lo derriben.
Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Soy Silvia Agostinis en este espacio de Hábitat y Vivienda. Y en esta tarde de finales de octubre retomaré el tema de la columna anterior, en septiembre, en la cual hice eje en la política de privatización de las tierras públicas de parte de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En lo que va de su gestión fueron vendidas más de 300 hectáreas, fundamentalmente de espacios verdes y del frente costero. En aquella columna les adelanté que en octubre comenzaría la audiencia pública por el proyecto de costa urbana en la Costanera Sur. Son 70 hectáreas compradas por IRSA en el año 1997 y que con anterioridad pertenecieran al Club Boca Juniors, lindantes con el barrio Rodrigo Bueno. Para concretar este proyecto de torres de lujo de 45 pisos, con vista abierta al Río de la Plata y la costa uruguaya, es necesario un cambio de normativa urbana, pues la actual que rige sobre el área no permite concretarlo. Su condición de último humedal de la región ha sido uno de los argumentos reiterados por los participantes de la audiencia, que comenzó el viernes 15 y se extenderá hasta el lunes 8 de noviembre. Pero antes de detenernos en los argumentos de la ciudadanía, vale destacar algunas de las ideas sustentadoras del proyecto, tanto por parte de la empresa IRSA como del gobierno local, cuyas voces dieron inicio a la audiencia pública. El arquitecto Miguel McCorman, Mike para los amigos, en representación del estudio responsable de las subdivisiones, sesiones públicas y la definición de la morfología edificable sobre las 70 hectáreas, planteó que de no aprobarse el cambio de normativa que permita la construcción de torres, las tierras quedarán abandonadas. Resulta curioso el planteo, pues IRSA, al comprarlas en 1997, conocía qué podía y qué no podía construir en aquel entonces. Luego, el dilema planteado no tiene sustento, a excepción de que se trate de una amenaza encubierta de Mike. Vale tener presente que IRSA ha intentado lo que ahora en oportunidades anteriores sin éxito. Todo indicaría que en la actualidad corre con el caballo del comisario. Por su parte, el ingeniero sanitarista José Luis Inglese, en nombre de la consultora en temas ambientales y que realizaría el estudio de impacto ambiental de aprobarse la modificación, claro está, aclaró que el mismo seguiría los lineamientos del Banco Mundial para proyectos de gran envergadura, como el que nos ocupa de costa urbana. De los antecedentes de este profesional nos enteramos por el arquitecto Gustavo Cañaveral, quien abrió el segundo día de audiencias con un video en el cual el ingeniero Inglese, en representación de Agua y Saneamientos Argentinos, AISA, empresa que presidió en el periodo 2015-2019, responde al requerimiento de un integrante de la Corte Suprema sobre la construcción de un colector cloacal desde San Fernando hasta Avellaneda, a ser construido con fondos del Banco Mundial destinados al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. La participación del abogado ambientalista Enrique Viale también hizo eje en este colector cloacal, que definitivamente es para beneficiar emprendimientos urbanos, tanto el de Costa Salguero como el de Costa Urbana, maniobra que no dudó en calificar de escandalosa, pues se trata lisa y llanamente de un desvío de fondos sin precedentes, así como que el cambio de normativa le permitiría a IRSA ganancias extraordinarias, y dijo estar analizando la presentación de una denuncia penal. Por el lado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, expuso el secretario de Desarrollo Urbano, arquitecto Álvaro García Resta,
y de su intervención destaco 2 puntos. El primero refiere a la transparencia, según el secretario, que supuso convocar a convenios urbanísticos, de resultas de lo cual hay más de 100 a ser tratados. Es necesario recordar que estamos transitando el tercer año con el nuevo Código Urbanístico y el de edificación. En efecto, ambos entraron en vigencia en enero del 2019. Me pregunto y les pregunto, tal número de convenios urbanísticos que suponen excepciones a la norma, ¿de qué están dando cuenta? ¿Los códigos ya están caducos? ¿Son inapropiados? ¿O la excepción reemplaza la norma? Con más autoridad que la mía, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, a través de su presidente, el arquitecto Emilio Riboira, expresó que la figura de convenio urbanístico aparece en el código como un instrumento idóneo para resolver situaciones que no necesariamente compatibilizan con las propuestas morfológicas del código urbanístico, y su aplicación puede ofrecer mejores soluciones a la parcela y a la ciudad. Sin embargo, un marco normativo tan laxo y sin parámetros de aplicación puede desvirtuar esa calidad en la aplicación de la ley y propiciar el uso arbitrario en cada caso que se aplique. Bueno, sigamos. Lo segundo a resaltar es a qué sector el gobierno de la ciudad decide apoyar decididamente. En esa línea, el secretario, García Resta, afirmó que dado que el sector privado está muy golpeado, le compete al Estado incentivar su crecimiento. Le agradezco su honestidad intelectual. Esta concepción también está presente en la venta de las tierras que nos pertenecen a todos, todas y todes, como ya diéramos cuenta. Costa Salguero, que está en un paréntesis entre la justicia, el Parque de la Ciudad, que ya adelantáramos que salieron a remate 25 hectáreas, el Tiro Federal y la Sastrería Militar, que ya fueron vendidas. A la venta le sigue el convenio urbanístico en una clara estrategia especulativa. ¿Saben qué? Mi cabeza se fue a la gestión del licenciado Carlos Grosso. ¿Lo recuerdan? Quien fue el intendente entre 1989 y 1992, en plena presidencia de Carlos Menem, y cuando aún la ciudad no era una ciudad autónoma, sino un distrito federal, periodo en el cual, en la gestión de Carlos Grosso, se concretó Puerto Madero y la escuela Shopping. Grosso debió renunciar hackeado por los casos de corrupción de su gestión. Si bien en octubre de 1992, se fue en octubre de 1992, si bien en la interpelación que le hiciera el Consejo Deliberante, la había sorteado aparentemente sin dificultades. En fin, la población de esta ciudad ronda los 3 millones de almas desde el año 1947. Es decir, hace 74 años la ciudad no crece en habitantes, pero sí lo ha hecho el parque habitacional. Paralelamente ha crecido el déficit habitacional y el número de inquilinos. Todo lo cual da cuenta de un proceso de concentración de la propiedad. Supo decir un funcionario municipal durante la última dictadura militar: concretamente, vivir en Buenos Aires no es para cualquiera, sino para el que lo merezca o la merezca, para el que acepte las pautas de una vida comunitaria agradable y eficiente. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente. Este discurso fue el sustento de políticas urbanas de expulsión de una parte de los habitantes de esta ciudad, y ahora estamos en la misma sintonía. Nos vemos, nos escuchamos en nuestro próximo encuentro, y si bien han bajado muchísimo los casos, sigamos cuidándonos. Los abrazo a todos, todas y todes.
soy Bruno Capra y voy a hablar de una nota del cohete a la luna del autor Marcos Revasa que salió el día 3 de octubre y se llama El Proyecto Equivocado y se refiere al, al gas de la Argentina, o sea, es un proyecto de ley de hidrocarburos y Marco Revasa lo llama el proyecto equivocado que yo comparto. ¿Y por qué es equivocado? Es equivocado porque el gas es necesario. Nadie duda en la Argentina que el gas es necesario. En el invierno falta y se importa una parte del gas eh, e integra fuertemente la matriz energética, que esto quiere decir que en todos los hogares, en general, la mayoría de los hogares argentinos, entra gas y electricidad. Y la electricidad, en un 60%, se fabrica con gas. Entonces, cuando uno tiene el enchufe, no le importa si viene de la central nuclear, si viene de un lado o del otro, de la central hidráulica, pero el 60% es con gas. Entonces el gas es un tema importante. Y, o sea que nosotros vivimos por las condiciones energéticas que nos dan los alimentos y la energía de las distintas formas que la usamos. Entonces, esta ley, la opinión de Rebasa, es, y yo insisto que la comparto, está armada por los intereses petroleros, que son todos extranjeros. El único interés argentino es YPF, e YPF está actuando solitariamente como un líder de las empresas extranjeras, porque tampoco está fomentando los recursos propios para volver a ser una empresa de bandera como la soñábamos antes cuando tenía los puntitos y hoy no los tiene más. Eran yacimientos petrolíferos fiscales, creadas por Mosconi. Bueno, eh, la, la ley fue armada, como dije, los intereses petroleros y la energía es fundamental para el desarrollo nacional de las empresas que necesitan energía barata, porque el precio de la energía integra nuestro costo de vida, o sea, nosotros si tenemos energía cara, necesitamos más sueldo para poder pagar la energía de la calefacción, de la cocina, etcétera, etcétera. Y también las industrias, porque es su insumo primario para poder fabricar cosas. En los dos caminos, el precio excesivo se revierte en costo argentina. Y eso es indeseable y tiene que ser bajo. Y puede ser muy bajo, porque el recurso es nuestro. Entonces, no necesitamos ponerle impuestos al recurso. El recurso es propiedad de la población. Bueno, el, entonces, esta presentación consiste en realidad en una extorsión de los intereses petroleros a un gobierno que no ha accionado en los últimos 40 años, por decirlo así, desde que se empezó a debilitar la YPF, se privatizó, etcétera, no ha tomado el toro por las astas y no está cuidando el recurso natural, propiedad nuestra, porque eso se cuida con muchos ingenieros, técnicos de ciencias duras que saben, y eso se va construyendo. YPF lo tenía importantes laboratorios, tenía importantes geólogos, tenía importantes... Todo esto está enormemente debilitado, aunque los geólogos todavía hay, que existen, y que podrían orientar esta actividad, y sin embargo no son consultados y terminamos pensando que hay que importar el conocimiento y el conocimiento de nosotros mismos, porque es el conocimiento de nuestra geografía en profundidad. El petróleo se saca de abajo tierra y ahí trabajan los geólogos, pero los geólogos trabajan con muchos otros personajes que son ingenieros, científicos, que hacen exploraciones magnéticas, sísmicas, de muchos tipos para poder sacar el petróleo. Entonces todo eso es trabajo nacional
que debiera ser trabajo nacional, el equipamiento tendría que ser equipamiento nacional. En Estados Unidos está prohibido importar cualquier cosa que sea estratégica de la energía. Y no es por casualidad. El control de eso en Estados Unidos lo hacen ni más ni menos que el ejército de Estados Unidos, que cuida el territorio propio y tiene sistemas de geólogos, de militares que exploran y aconsejan y intervienen en las decisiones de las compañías, y solo pueden hacer lo que es interés norteamericano, no pueden aceptar otras cosas. Y bueno, esto también podríamos hacer, esa era la idea de Moscone justamente. Y bueno, se fue alterando y hoy estamos haciendo lo que se llama, de parte de Rebasa, me parece una genialidad, el proyecto equivocado. Y está equivocado justamente porque no facilita el funcionamiento adecuado de nuestra argentinidad en todos sus detalles. Eh, Anda flotando en todo lo que está sucediendo con estas cosas el pretexto de la necesidad de divisas para pagar la deuda contraída por el gobierno de Macri. Esto es verdad, pero no es tan verdad que nos tenga que arruinar el futuro, porque ya nos arruinó el pasado y nosotros podemos hacer, como dije antes, con nuestros recursos todo lo necesario para sacar el petróleo y pedir las ayudas que hagan falta y pagarlas sí con petróleo si se quiere, si no hay dólares disponibles. Pero esto hay que hacerlo con inteligencia. Evo, por ejemplo, incluso con el auxilio de Kirchner, negoció los contratos que eran 80% de las petroleras y 20% para el Estado boliviano, a la posición exactamente inversa. 20% para las petroleras y 80% al Estado boliviano. ¿Y cómo se cambió una cosa 20-80 a 80-20? Y con habilidad, nada más. Y resulta que se resolvió. Y nosotros no estamos tan desguarnecidos como estaba Bolivia. Tenemos más recursos y sin embargo no los estamos empleando. Y ahí tenemos una forma de poder avanzar en esto. El, por las cuestiones de nuestro consumo, nosotros tenemos que avanzar, necesitamos el gas. Y en el invierno hay problemas, pero voy a dar nuevos ejemplos. En el sur, en Patagonia, frente a Tierra del Fuego, la Argentina produce gas de más. O sea, hay un concesionario que saca gas y el gobierno no se le ocurrió nada más que, a pedido de la compañía, exportar la mitad de lo que produce, porque no la puede mandar a Buenos Aires de ninguna forma, porque el gasoducto está saturado. Entonces uno dice fácil, construyo otro, pero son años porque es muy largo, pero sí se podría traer con barcos. Y ahí hay toda una negociación para hacer, pero no la empezamos. Y si no la empezamos, nunca la vamos a resolver. Y, y tenemos plantas gasificadoras en Zárate y se puede traer desde ahí y no traerlos desde afuera, para dar una solución que es fácil de transmitir, pero no es la única. Hay posibilidades de sacar en Vaca Muerta y en los yacimientos convencionales, que curiosamente no estamos explotándolo y es lo que nos alimentaron toda la vida. Y sin embargo, cuando digo no estamos explotando, no estamos poniendo el acento en extraer de los pozos convencionales todo lo que pueden, y pueden bastante, la razón por la cual, y además hacer depósitos intermedios, o sea, lugares de almacenamiento que no son tan caros porque se usan viejos yacimientos que no están en explotación y se hacen medidas y se hacen pruebas y con eso se determina que ese lugar puede almacenar gas. Y bueno, se le inyecta y se saca de un pozo, se inyecta ahí y espera la necesidad del invierno y se saca. Bueno, hay muchas soluciones posibles, pero y que in- es importantísimo, son trabajo argentino. Y estamos necesitando, y ese pongo mi posición personal, que me imagino que es la misma que el autor de la nota, que nosotros
nos convertimos en miserables si no aprovechamos todas las oportunidades de trabajo argentino que la Argentina tiene. Si yo usara mi territorio para dar trabajo a los argentinos, resultaría que estaríamos escasos de gentes. Sin embargo, hoy hay una enorme cantidad de gente que no trabaja, hay hambre en nuestro país, nuestros compatriotas, y bueno, creo que algo tenemos que hacer, y yo soy peronista, impulso que el peronismo se ponga las botas y salga a caminar por el barro y que hagamos las cosas que tenemos que hacer. Bueno, esta es mi opinión sobre esta nota que acá el amigo Raful me ha pedido y acá se la dejo. Un cordial saludo, hasta luego. Y en este momento me gusta hacerlo así. Me dijo Pablo que estaba piqui, 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 piqui. Estás muy arriba. Y ahora estoy así, vamos a hacer... Me gusta hacer como Pañi, viste, que se para así, lee... Lafi, ta, 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 ta. Buen periodista, Pañi, buen periodista. Sí, buen periodista. Bueno, escuchá una cosa. Llegó el momento, porque nosotros no podemos analizar la realidad argentina con un periodista argentino. Está lleno de periodistas argentinos. Demasiado. Tenemos que analizarlo con uno... Bien, perdieron 2-0 con Chile hoy. Bueno, La distancia, sí, pero no le pudimos ganar nosotros. no le pudimos ganar, pero Chile tenía que ganar porque si no se quedaba afuera. Señoras y señores, llega el editorial del querido Osmar Amarilla. ¡Vamos, Osmar! Claudio, ¿cómo andás? ¡Qué lindo! Estar acá con vos y con todos ustedes, y contento con este fin de semana largo que pegamos un fin de largo, ¿viste? Lindo. Qué lindo fin de semana. Y vos sabés que me puse a buscar series viejas, vos sabés, y encontré la de La Dimensión Desconocida. ¿Te acordás la de La Dimensión Desconocida? Sí, me acuerdo. Oh, espectacular, porque era como la vida normal, pero de repente La Dimensión Desconocida. A ver, cortame la música. A ver cómo hacía. Así como... Ahora musicaliza el editorial usted. Sí, bueno, hay que ponerle Muy picante, bien. ¿viste? Poco para que la gente... Y cuénteme. Sí, La Dimensión Desconocida, que de repente era la vida normal, pero de repente aparecían magos milenarios, autovoladores, viaje en el tiempo. Todo Buenísimo, puede pasar. Todo puede buenísimo. pasar en La Dimensión Desconocida. Sí. Y por fantástico que parezca, vos sabés que a mí me hizo acordar a la realidad. ¿Qué querés que te diga? Sí, me hizo acordar a la realidad porque esta semana un buró de periodistas internacional descubrió esto que vienen a hacer los Pandora Papers, Los parece. Pandora Papers. Sí, que como una investigación internacional que habla sobre cuentas que habría en paraísos, que hay, no que habría, que hay, Ay, sí. en paraísos fiscales donde se evaden impuestos. Claro. Y mirá por vos. supuesto, Argentina a la vanguardia del curso internacional, por supuesto, no lo puedo evitar. Tercero, estamos en el ranking. Yo Tercero. me acuerdo, ¿se acuerda cuando salieron los Panama Papers? Había un árabe, un jeque árabe, otro no sé qué, y Macri. Una cosa de sí, loco. bueno, acá tenemos que salir sí. en todos lados. Hay una cosa increíble, tercero, estamos en el ranking de todos los países del mundo, estamos nosotros ahí, tercero, ¿viste? Siempre sí, porque parece que nosotros vivimos en una realidad, en una dimensión vivimos nosotros, nosotros vivimos en una dimensión, en la dimensión real es la que vivimos nosotros todos, Claudio. Claro. Donde no se llega a fin de mes y tarda 5 años en regularizar el monotributo, en esa realidad. Sí, pero al lado, acá nomás paralelo, acá pegado Acá. así, está la dimensión desconocida. Conocida. Sí, sí, que es muy distinta a la dimensión desconocida, porque vos en la dimensión desconocida podés comprar pergaminos mágicos. Sí. Que al cabo de un tiempo le crecen otros pergaminitos mágicos más. Que vos lo dejás en el banco ahí, te vas a mirar los Simpsons, volvés. Hay más pergaminitos, ¿eh? Y esos pergaminitos generan una mágica rentabilidad, ¿eh? Sin que hagas nada vos. Y una vez que la ganaste, la podés cambiar por unos mágicos papelitos de los pueblos encantados del norte, ¿o sabés qué hay? Sí, y de ahí te vas al microcentro, donde está la secreta guarida de los orcos. Que tan secreta no debe ser porque ya saben todo dónde están las cuevas, pero... Claro. Sí, y ahí vos decís, por favor, quiero llevar estos pergaminos en una travesía hasta el reino de los duendes, donde no se pagan esos impuestos horribles que pagan los mortales. Por favor, y te lo podés quedar todo ahí. Y solo necesitas algún sacerdote legal que te haga ingresar a una logia. No es una logia, que me confundí. ¿Qué fue? No es una logia, es una sociedad secreta, que no es lo mismo. Parece lo mismo.
Parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo una logia que una sociedad secreta. No. No es lo mismo inaugurar una logia en el archipiélago de las jóvenes doncellas que abrir una sociedad secreta en Islas Vírgenes. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo. Cosas que pasan en la dimensión desconocida. Sí. Y también apareció justo, vos fijate cómo justito esta semana también apareció esta noticia de los dólares. Porque vos sabés que todos los dólares que hay en el mundo no están todos impresos en papel. No están todos los... No, todos no están. Hay algunos que están impresos en papel, que son los que se usan así de intercambio. Sí. Y hay muchos otros que están asentados en una cuenta ahí o son un número en una computadora. Así se maneja la mano mágica del mercado, la dimensión desconocida. Bueno, entonces, pero de los dólares que sí están impresos, que están en papel, el 10% de todos los dólares del mundo están en manos de argentinos. Me jodé. Ya sean personas físicas o empresas, O sea, lo que tiene papel, el 10% de todo el mundo lo tienen los argentinos. Lo tienen los argentinos, así como lo estás escuchando. 200.000 millones de dólares, que son 5 veces la plata que se le pidió al FMI, ¿me entendés? 5 veces la plata que están en manos de argentinos. Por eso no es lo mismo decir en Argentina no hay dólares que decir en Argentina hay algunos argentinos que tienen un montón de dólares, pero ninguno lo tiene en Argentina, ¿entendés? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y parece ser que hay que dejar, el problema no era que había que dejar entrar los dólares, que era que no había que dejarlos salir. Ese era el inconveniente que estábamos teniendo, ¿viste? Ahí ya, entonces claro, ¿viste? Yo creo que en algún momento va a haber que hacer en Argentina un día. Va a haber que hacer una reforma fiscal, tributaria seria, digamos, no habría que hacerla así. Los medios hegemónicos no se ocupan mucho de ese tema porque justo en estas listas salieron algunos de sus patrones que parece que son medios bidimensionales, digamos. Están como... Están en esta dimensión, pero en la otra dimensión desconocida. También estarían por ahí, ¿viste? Entonces hay que hacer una reforma tributaria, fiscal. Y vos estás ahí pensando, escuchar en la televisión, ¿viste? Y decís, ¿para qué será que dicen que hay que hacer una reforma tributaria, fiscal y todo eso? Cuando vos ves, cuando se destapan estas bochas, la cantidad de millones de dólares que tienen guardada alguna gente, andás a ver en qué lugar de la dimensión desconocida. Y que encima te quieren convencer que lo que genera déficit en el mercado es tu indemnización. En peso. Ahí en ese momento, ¿sabes qué podés decir? ¿Qué puedo decir, Osmar? ¡Para esto era! ¡Bravo! Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes, por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira constantemente para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.
patria es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres luchando